Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes a nuestro estudio bíblico semanal, en el cual estamos yendo a través de lo que son los diferentes temas que consideramos de importancia, de base y fundamento en la Biblia, y esperadamente que podamos a través de ellas crecer. Nunca terminaremos de estudiar lo que tiene que ver con lo que es la Biblia, pero necesitamos una base, un fundamento del cual poder ir. Así como Jesús, cuando estuvo en la tierra, él se dedicaba a enseñar, a predicar y a sanar. A través de esa sección estamos dedicándonos a lo que es la enseñanza. Antes de que iniciemos con el estudio de esta noche, les invito para que en lo posible podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones y bondades que nos ha concedido. Le pedimos que a través de este estudio pueda ser abierta nuestra mente, receptivo nuestro corazón y dispuestos nuestras manos y nuestros pies para realizar su obra. Le pedimos por aquellos que todavía han de congregarse con nosotros y de igual manera aquellos que han de conectarse a través de las plataformas también. Pedimos estas bondades en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche tiene que ver con lo que es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. La semana pasada de lo que estudiamos mayormente fue relacionado con el estado de los muertos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona fallece? Pero interesantemente tenemos este concepto y esta realidad de que nadie quiere morir. Nosotros fuimos creados con la finalidad y el propósito de poder vivir y vivir eternamente. Fue por la entrada del pecado que ya, como vimos anteriormente, la paga del pecado es muerte. Jesús vino para mostrarnos un camino diferente a lo que es la muerte, pero mire lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance al hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. En otras versiones dice que ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. La eternidad queriendo decir algo que es eterno, es algo que continúa y continúa de una manera ininterrumpida. La vida para nosotros debió haber sido algo no interrumpido, pero el pecado hace en ese lapso de lo que es eternidad un paréntesis, y Dios nos ha puesto la posibilidad para que nosotros podamos decidir si queremos ir o no con Él. Ahora, por eso mismo fue que al irse Jesús hizo una promesa de que iba a regresar, y eso lo vemos en San Juan capítulo 14, los versículos del 1 al 3. San Juan 14, versículos del 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es una promesa que Dios hace a todo aquel que quiera estar con Él. Ahora, relacionado con lo que es la segunda venida de Jesús, hay aspectos que son, por ejemplo, proféticos, y de igual manera aspectos que son de una realidad tangible que el Señor Jesús presentó a sus discípulos. Y esto principalmente lo presentó a través de lo que es Mateo capítulo 24. Hubo una ocasión en que los discípulos estaban con Jesús en el templo,
Y mientras estaban allí, estaban maravillados del esplendor que el templo tenía. Y pues como que con un tipo de orgullo nacionalista presentaron a Jesús la belleza del templo, y Jesús les hizo un comentario, creo que los sacó un poco fuera de su balance mental, porque les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de toda esa belleza que habían visto, y que todo iba a ser destruido. Así que en Mateo capítulo 24, versículo 3, ellos le hacen un, un conglomerado de preguntas a Jesús relacionado con esto. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y relacionado con la destrucción del templo, ellos decían: si el templo, que es la presencia de Dios en la tierra, va a ser destruida, definitivamente esto ha de ser el final del mundo. Así que le dicen: ¿cuándo van a ser estas cosas de la destrucción del templo? ¿Y qué señales habrá de tu venida y las señales del fin del mundo? Y entonces esto nos introduce a lo que es este tema de la segunda venida de Jesús, preguntando cuándo es que va a volver. Esa pregunta lo hicieron los discípulos. Ahora, antes de ir por todo lo demás, vamos a brincar al versículo 36 para aclarar un punto definitivo que dice, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero ahora para los días, si no me equivoco, era como el 24 de agosto de este año 2025, había un grupo de personas que estaban profetizando que Jesús iba a venir. Adivine qué, ya estamos en octubre 2 y no ha venido todavía. El día y la hora nadie sabe. Lo que Jesús dio fueron señales para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de la cercanía de la venida, no para que pusiéramos un tiempo o una fecha específica. Y entonces, hablando acerca de estas señales, podemos ver algunos aspectos. Allí mismo en el capítulo 24 vamos a seguir con el versículo. Había puesto el versículo 5, pero iniciemos en el versículo 4. Mateo 24, 4, que dice: y respondiendo Jesús a la pregunta de ¿cuándo sería esto? ¿Qué señales habría de la venida y de su segunda venida y del fin del mundo? Lo primero que Jesús contestó fue: mirad que nadie os engañe. Desafortunadamente, a través de los tiempos hemos visto una gran cantidad de engaños, personas presentando y manifestándose como que son Jesús que regresó, o de igual manera lo que es la colocación de fechas, que hasta este tiempo todas las fechas que se han puesto han fallado. Ahora, uno de los problemas grandes relacionados con esto es de que cuando se ponen fechas y personas se emocionan mucho relacionado con estos, cuando llega la fecha y no sucede, hay lo que llamaríamos un gran chasco o un gran desánimo. Cuando eso sucede, entonces las personas pierden la fe, y entonces muchas personas tienden a apartarse de lo que es seguir el camino de Jesús. Así que, relacionado con lo que es la colocación de fechas, sabemos que esto es estrategia y artimaña de Satanás para desanimar al pueblo de Dios. Entonces, mire que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie sabe. Seguimos leyendo en el versículo 5, que dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nuevamente, el engaño es parte primordial de esto, bueno, en relación con lo que es lo que quiere Satanás hacer. Y oiráis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Versículo 8 es, diría yo, central, donde dice, y todo esto será principios de dolores. Y cuando dice que todo eso es principios de dolores, ahí es donde esperadamente las hermanas puedan entender un poco más. ¿Por qué? Porque durante un embarazo, pues comienza tranquilo, pero después como tipo a mediados, un poquito antes, un poquito después del embarazo, comienzan a ver como dolorcitos que les da. Pero la cosa es que con el paso del tiempo, esos dolorcitos se hacen, uno, más frecuente y número dos, se hacen más fuertes. Así que relacionado con estos acontecimientos de guerras, rumores de guerras, pestes y hambres y cosas así, no es tanto que al ver una guerra o una peste o algo así, digamos, oh, ya viene el Señor. No, es simple y sencillamente lo que necesitamos ver es de que con el paso del tiempo, todas estas cosas se van haciendo, uno, más frecuentes y número dos, más fuertes. No para poner una fecha, sino para mirar a través del curso del tiempo y decir, todas estas cosas se están cumpliendo, lo cual quiere decir que la venida de Jesús está más cerca. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Versículo 13 es otro versículo importante. Ya hablamos acerca un poquito de lo que es la salvación y hay algunos conceptos cristianos de una vez salvos, siempre salvos, pero aquí y en muchas otras partes de la Biblia nos indica la importancia de lo que es la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir perseverar? En una carrera lo importante no es arrancar. Lo importante en una carrera no es ni siquiera correr muy rápido, sino terminar la carrera. O sea, hay una salida, pero la cosa es llegar hasta la meta. Y para llegar a la meta lo que hay que hacer es perseverar. Y el versículo 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo sabemos que ya es tiempo de que Jesús regrese? El evangelio debe ser predicado en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? Nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación con eso? Entonces debe ser nuestra pregunta para, como dice la Biblia, apresurar y acelerar la segunda venida de Jesús. Hay una misión que Dios nos dio a nosotros, que es predicar el evangelio. Para que otros puedan escucharlo, debe de haber alguien que lo manifieste y lo presente. Y ese trabajo y esa obra nos toca a nosotros. Ahora, relacionado con eso mismo de lo que son las señales de la venida de Jesús, Romanos 8:22 nos da un poquito más de comentario, que dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. No solamente es el ser humano que está sufriendo por lo que es la presencia del pecado en el mundo, sino la naturaleza en general. La razón por la cual hay terremotos, hay desastres, en algunos lugares hay sequía, en otros lugares hay inundaciones, en unos lugares hay terremotos. O sea, hay tantas cosas que están fuera de quicio, y es que la tierra misma está ya destrozada relacionado con lo que es el pecado, queriendo que se termine. Pero no son las condiciones de la tierra lo que van a determinar la segunda venida de Jesús, sino la preparación, uno, del pueblo de Dios para recibirle, y número dos, que su mensaje sea predicado a toda nación. Ahora, relacionado con esto mismo de la segunda venida de Jesús, me gustaría enfocarme en una parte importante que son los eventos que deben de suceder cuando Jesús ha de venir. Por mucho tiempo se popularizó y como que se predicó mucho acerca de esto,
Y ya en la mente de muchos cristianos está esto como si fuese un hecho relacionado con lo que es el rapto secreto, que resumidamente sería que para cuando es el tiempo que Jesús debe de volver, como que Él va a acercarse a la tierra, no necesariamente que todo mundo lo vea, y de repente los que son justos del lugar donde estén van a desaparecer para ir con el Señor, y en la tierra se van a quedar por un periodo de aproximadamente 7 años las personas que no estaban listas para irse, como dándoles una segunda oportunidad. Cuando leemos y vemos a través de la Biblia, no hay una doctrina tal como esta, sino que algunos versículos que dicen, por ejemplo, en Mateo, uno será tomado y el otro será dejado, le dan esa aplicación, pero cuando miramos el contexto, más bien está tratando de decirnos que personas en situaciones similares van a tener destinos diferentes. Por ejemplo, dentro de la iglesia, todos los que vienen a la iglesia y cantan a Dios van a ir al cielo. No, en la iglesia está el trigo y la cizaña. Entonces, unos serán tomados y otros serán dejados, pero no de una manera de rapto, sino que algunos serán salvos y otros no. Vamos a ver lo que es este aspecto, o iniciando con este aspecto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a empezar con el versículo, creo que me volví a, no, sí es Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí tenemos el primer evento. Llega la segunda venida de Jesús. ¿Qué cosa es la que sucede aquí? Bueno, en primer lugar, hay lo que llamamos la primera resurrección. Los que durmieron en el Señor resucitan. Entonces ahí tenemos los justos que habían muerto. Pero también vivos hay justos, entre los cuales tenía la esperanza Pablo de que él iba a estar también. ¿Por qué tenía la esperanza? Porque él se encargó en lo posible y en lo que fue su conocimiento de predicar el evangelio en todo el mundo que él conocía. No habían trenes rápidos, aviones ni nada de eso, pero él se encargó de ir a todo lo que él conocía como el mundo para predicar el evangelio. Y entonces dice, ¿sabe qué? He acabado la carrera, he acabado la obra, por lo tanto, lo que estoy esperando es que el Señor venga para darme mi corona por la obra que he hecho por él. Pero ya estamos cerca de 2000 años después de esas palabras y todavía el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque no hemos seguido con el ímpetu de Pablo de ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque este evangelio del reino será predicado por testimonio en todo el mundo. Entonces tenemos la segunda venida. No hemos realizado eso, por eso el Señor no ha venido. Pero están estos dos, justos muertos, justos vivos, y juntos ascienden a recibir al Señor en el aire. Eso quiere decir que nos faltan dos grupos. ¿Cuáles serían los dos grupos? Los injustos muertos y los injustos vivos. Vamos a ver un poco de eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, ¿de quién está hablando? En general está hablando aquí un poco acerca de lo que sería el anticristo y cosas así, pero vemos que con la venida del Señor Jesús es destruido. Si los justos vivos
que quedaron se unen a los justos que habían muerto en la resurrección y ascienden al cielo, ¿qué grupo representaría este que es destruido con la venida del Señor Jesús cuando regrese? Los malos que estén vivos, aquellos que no van con el Señor y están vivos, son destruidos. Hay otro versículo que nos da un poquito más de información relacionado con eso, que está en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis el capítulo 6 y leeríamos los versículos 14 al 17, que dice, Apocalipsis 6, 14 al 17, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, allí tenemos los justos, tanto vivos como muertos, son unidos para ascender al cielo con el Señor. Los injustos que están vivos con su venida mueren con el resplandor. ¿Y qué pasó con los injustos que estaban muertos? Pues simple y sencillamente no participan de esa resurrección. Así como lo vamos a ver en la siguiente parte de Apocalipsis 20 del 1 al 7. En Apocalipsis 20 del 1 al 7 nos da no solamente la conclusión de los eventos que está sucediendo allí, sino que nos habla acerca de lo que va a suceder después del milenio. Para tener todo el enfoque, vamos a leer la sección completa, que sería Apocalipsis 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Primero dice que estaba subiendo del abismo. Hay relativamente pocas ocasiones cuando en la Biblia se habla acerca del abismo. El primer lugar donde se presenta esto de lo del abismo es en Génesis capítulo 1, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. El abismo es un lugar donde está desordenado, está vacío, no hay nada de vida. Entonces, hay un ángel que desciende con una cadena en su mano. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y dice, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo es que sucede esto? Sucede esto justo en el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué la tierra está desordenada y vacía? Si repasamos lo que acabamos de ver, vamos a darnos cuenta. Ok. Está el mundo andando de la manera como está. Comienza a venir Jesús. El primer evento que mencionamos es los justos que han fallecido durante todos los tiempos resucitan. Junto con los justos vivos son transformados, según nos dice Romanos 15, y ascienden y van con Jesús. Entonces en la tierra ya no hay ningún justo. El otro grupo es de los injustos. Los injustos que están vivos, con el resplandor de su venida, ¿qué sucede con ellos? Mueren. Los malos que estaban muertos, ellos se quedan así. Entonces, ¿qué vida hay en la tierra? No hay nada de vida en la tierra. Debido a eso, entonces podemos entender lo que es el versículo que se presenta, donde Satanás entonces es atado o encadenado. ¿Alguna vez usted ha escuchado, ya sea usted mismo o otra persona, que dice, bueno, necesito hacer un trabajo, pero como no tengo el material, me lo van a traer o lo voy a conseguir después? Entonces, ¿cómo está la persona ahorita? Está atada por las circunstancias, que no puede realizar su trabajo por el material que le hace falta. ¿Cuál es la función principal de Satanás? Tentar, perseguir y atacar al pueblo de Dios.
¿quiénes hay en la tierra para que Él actúe? Pues entonces Él está como atado, porque no puede hacer nada de labor. Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco tiempo. Versículo 4. Ahora, de la tierra nos trasladamos al cielo, porque recuerda que los justos que habían resucitado y los que estaban vivos ascienden con el Señor. ¿Qué van a estar haciendo en el cielo? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Ok, interesante. ¿Por cuánto tiempo va a estar atado Satanás? 1000 años. ¿Y cuánto tiempo va a reinar en el cielo los justos con Cristo? Entonces, ¿qué vida hay en la tierra? Nada. ¿Ven cómo se logra juntar todo muy bien? Ahora pasamos al versículo número 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, ¿quiénes son esos otros muertos? Los malos que no habían resucitado, junto con los malos que estaban vivos en la venida de Jesús, que fallecieron con el resplandor de su venida. Entonces, todos los injustos, o sea, al final solamente hay dos grupos: los justos que están en el cielo con el Señor y los injustos que habían muerto. Y después de que pasan los 1000 años, ¿qué es lo que sucede? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Está recapitulando lo que habíamos visto. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Ahora tiene personas, todos los injustos que habían resucitado, ¿qué es lo que hace? Los une para lo que se llama la gran batalla final. Pero ya no tiene ninguna potestad sobre los justos, porque los justos están ¿dónde? En el cielo con el Señor. Ya después en Apocalipsis 21 habla acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén que desciende. Eso sería otro tema. Pero solamente quería dar una presentación panorámica de lo que es este tema que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, el cual tiene, podríamos decir, como tres partes. La segunda venida misma, en donde los justos que habían muerto resucitan y se unen con los justos vivos, ascienden al cielo y están con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Los injustos que están en la tierra vivos mueren con el resplandor de su venida, se unen con los injustos que estaban muertos todavía, entonces en la tierra no hay vida. Durante ese tiempo los únicos que están aquí en la tierra es Satanás y sus ángeles. Y literalmente o simbólicamente más bien podríamos decir, está atado. ¿Por qué? Porque está confinado aquí a la tierra y no tiene a nadie a quien tentar. Ahora, pero al final de los 1000 años, entonces los injustos vuelven a resucitar y entonces Él los prepara para la gran batalla final. Perdón. Entonces, a través de eso podemos ver lo que es esta secuencia que se nos está presentando. La segunda venida, el milenio y cuando se va a presentar lo que es esta batalla final, porque al final de los 1000 años es cuando nos presenta Apocalipsis 21 que la nueva Jerusalén desciende. Ahora, eso es en relación con los eventos relacionados con la segunda venida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de Jesús? Ahí mismo donde estamos en Apocalipsis, pero ahora vamos a ir al capítulo 22 y versículo 12. Apocalipsis 22, 12, que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón quiere decir premio, para recompensar a cada uno según sea su obra.
hay un premio que el Señor nos quiere dar. ¿Cómo pondría eso? Hay premios de igual nivel y hay premios de diferencia de nivel. Por ejemplo, lo que es la salvación y la vida eterna es algo que todos los salvados recibimos igual. No sé cuántos de ustedes recuerdan la parábola de la viña del labrador, donde había un señor que había salido para conseguir trabajadores en su campo y salió a la primera hora, que representa a las 6 de la mañana. Ve a unos que están buscando trabajo y les dice, vengan, trabajen en mi viña y les voy a dar el salario del día, que en ese tiempo era un denario. Ok, está bueno, vamos y trabajamos. Trabajaron todo el día. Como era bastante grande el lugar, a eso de las 9 de la mañana vuelve a salir. Encuentra a otros y dice, vengan a trabajar en mi campo y les voy a dar lo que es lo justo. Al mediodía volvió a salir y llevó a otros y dice, vengan y trabajen y les doy lo que es justo. A las 3 de la tarde vuelve a salir y llama a otros y dice, vengan, trabajen en mi campo y yo les voy a dar lo que es lo justo. A las 5 de la tarde, porque hay ciertos lugares en la tierra donde el sol sale a las 6 y se pone a las 6 y está bien marcado día y noche, 12 y 12 horas. A las 5 de la tarde vuelve a salir y le dice, ¿qué hacen aquí haciendo nada? No, pues nunca conseguimos trabajo. Dice, vengan a mi campo y yo les voy a pagar lo que sea justo. ¿Okay? Trabajaron una horita y ya terminó. Allá no es como en esos tiempos que pagan por semana, quincena o mes. Ahí pagan por día. Así que al final del día, o sea, a las 6 de la tarde, entonces los pone en una filita y comienza desde los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde. ¿Cuánto es lo que le iba a pagar a los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana? El salario del día, o sea, un denario. Pues cuando llegan allí a presentarse para conseguir su pago, los que empezaron a las 5 de la tarde, ¿cuánto trabajaron ellos? Una hora. Adivine cuánto les dio. Un denario. Ok, muy bien, ahí nos vemos. Esos estaban, este jefe sí nos gusta. Llega el tiempo de pagarle a los que llegaron a las 3 de la tarde. ¿Cuánto trabajaron ellos? 3 horas. ¿Y cuánto les dio? Un denario. ¿Y los que llegaron al mediodía? Un denario. ¿Y el de los 9 de la mañana? Un denario. Para ese tiempo ya está destapándosele la cabeza a los que llegaron desde las 6 de la mañana, porque estaban bien enojados, calculando que a ellos les va a tocar ¿cuánto? Bueno, ellos cuando vieron los del primer grupo dijeron, si estos trabajaron una hora y les dieron un denario, nosotros trabajamos 12 horas. Hicimos la quincena. No, espere tranquilo. ¿Cuánto fue lo que el Señor les dijo que les iba a dar? Un denario. Y cuando les da un denario, comienzan a reclamarles. Y el Señor les dice, oiga, ¿por qué me están reclamando? Cuando yo los llamé y les dije que les iba a dar trabajo y que les iba a pagar, a ver, ¿cuánto fue lo que decidimos que iba a pagarles? Un denario. ¿Y cuánto fue lo que les di? Un denario. Entonces, ¿de qué se quejan? O a lo mejor se están enojando conmigo porque yo soy bueno con los otros. Lo que es la salvación es o entró o no entró. Ese denario lo que está representando, ¿qué cosa es? La salvación. El ladrón en la cruz, ¿por cuánto tiempo aceptó al Señor? Minutos, pongámosle un par de horas. ¿Ok? Poquitito. ¿Y sabe dónde va a estar? En el cielo. Juan el Bautista se dedicó toda su vida a predicar por el Señor y adivine cuál va a ser el premio de él. En el cielo, igualito que el ladrón en la cruz. Hay algunas personas que han sido misioneros y han muerto después de 100 años.
¿Dónde van a estar? Matusalén. Matusalén es uno de los que se presentan en la Biblia de la descendencia de Amset que caminaron con Dios. Y Matusalén es el registrado en la Biblia como la persona que más vivió. Vivió 969 años. Él está dentro del grupo de los salvos y adivine que el premio de él es la salvación. O sea, todos los que le acabo de presentar es el denario, la salvación. En eso todos seremos parejos, pero va a haber una diferencia. La diferencia es de que la Biblia nos dice que nos debemos de hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno mete dinero? Bueno, dicen que hoy en día los bancos no son el mejor lugar para poner de eso porque se ganan muy pocos intereses en el banco hoy en día, pero cuando una persona invierte dinero, ¿qué es lo que espera que sucede? Que crezca. Entonces Dios nos está pidiendo que invirtamos nuestro dinero espiritualmente hablando ¿dónde? En el cielo. Y si una persona invirtió mucho en el cielo, al final ¿qué va a tener? Mucho. Si una persona invirtió poco, va a tener poco también. Aún en el cielo hay lo que llamaríamos diferentes niveles. Lo podemos ver aún dentro de lo que son los ángeles. Hay lo que son los ángeles regulares, hay lo que llamamos serafines, hay querubines y hay lo que llamamos arcángeles. Satanás, por ejemplo, antes de que entrara en el pecado, él era un arcángel. Bueno, no es el tema acerca de eso, pero como tenemos aparentemente un poquito más de tiempo, ahondaría un poquito más en esto. Se me hace muy interesante lo que es este arcángel Lucifer. ¿Por qué? Cuando él estaba en el cielo, antes de que se convirtiera en Satanás, ¿sabían ustedes que él en cuanto a criatura era lo más cercano a Dios? ¿A qué me refiero con eso? Jesús, que es Dios en humanidad, está representado por lo que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía lo que se llama un pectoral. Y en el pectoral habían 12 piedras preciosas. Y cada una de ellas representaba a uno de las tribus del pueblo de Israel. Aparte de esas, tenía en sus hombros otra piedra preciosa que era oro. Así que Jesús tiene en lo que es su vestimenta, tiene 13 piedras preciosas. Cuando se habla acerca de Lucifer, se habla de él en relación con 10 piedras preciosas. O sea, le faltaría 3 y estaría, hágase cuenta, ¿qué cosa? Al mismo nivel. Pero la cosa es esta, Lucifer es un ser creado, así que por más que se acerque, nunca va a ser. Es más, esa era su pelea. Él quería ascender a los lugares del norte y sentarse en el trono de Dios para ser él un Dios. Y cuando esa maldad entró en su corazón, es cuando cayó. Pero estaba tan cerca de lo que era eso. Ahora, él era un ser creado y él estaba sobre lo que eran las huestes celestiales. Los querubines en el arca, en lo que era el arca, son los que eran como tipo cubridores. Los arcángeles son los que estaban más cerca de lo que era la presencia de Dios. Los serafines son los que andan relativamente cerca de Dios. Isaías nos dice que tenían 6 alas, con 2 se cubrían los pies, con 2 alas se cubrían los rostros, esos ya van 4, les quedan 2 y con 2 volaban. Y lo que ellos hacían era cantar continuamente, santo, santo, santo. Y de igual manera tenemos a otros ángeles que son tipo ministradores, que llevan mensajes y cosas así. Hay diferentes niveles. En el cielo, a través de la eternidad, también se habla acerca de diferentes niveles. Uno de ellos es cuando en Apocalipsis se habla acerca de los 144,000. Hay algo bonito que se habla de ellos en Apocalipsis 7 y 14 que dice, ellos son los que van donde quiera que el Cordero va. O sea, los 144,000 son los que van a estar más cerca de Jesús a través de lo que es la eternidad, diferentes niveles. Pero lo importante es estar ahí. El ladrón en la cruz
Yo estoy seguro que él va a decir, no me importa si no me toca estar ahí al frente, pero si yo estoy ahí adentro, y si me ponen a mí atrasito del ladrón en la cruz, nomás como dicen los muchachos, ya la hice. La cosa es llegar. Pasar es pasar. Bueno, mientras esté aquí, trate de sacar sus buenas calificaciones. Ok. Ahora, relacionado con lo mismo de el objetivo por el cual el Señor viene o va a tener su segunda venida, el siguiente versículo es en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, que dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Como vimos anteriormente, solamente hay dos grupos: bueno, malo, trigo, cizaña, frío, caliente, oveja y cabrito. La pregunta es, y durante ese tiempo que nos toca estar en la vida, es decidir a cuál de los grupos, a cuál de los dos grupos vamos a pertenecer. Ahora, ¿cómo es que se decide el premio que recibimos? Porque dice que va a venir, que va a traer el Señor su galardón para darlo a cada quien de acuerdo con sus obras. ¿Cómo es que va a decidir el Señor este galardón? Comenzamos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo mismo que nos dice casi Mateo 24, 14, que dice, y este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, este ángel representa la labor que nosotros como cristianos estamos desempeñando. Versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de ¿qué cosa? Su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que se hace en un juicio? Decidir si una persona es culpable o inocente, bueno o malo. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un juicio que ha de ser realizado. Y ese juicio está basado en circunstancias bastante interesantes. A través de la siguiente lectura vamos a ver una de las ilustraciones que el Señor Jesús hizo en relación a cómo es que se lleva a cabo este juicio. Está en Mateo 25, del versículo 31 al 46. Es una lectura un poco extendida, pero tiene una secuencia bastante sencilla de seguir. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, la segunda venida, en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, no es tanto así en este grupo, sino como lo presentamos al principio. Cuando Jesús venga, entonces, ¿qué sucede con los muertos justos? Resucitan y junto con los vivos van al cielo milenio. Los malos que quedaron vivos fallecen con el resplandor de su venida y así se quedan durante los 1000 años y al final de los 1000 años es cuando son resucitados y Satanás los reúne para la pelea. Pero aquí lo está representando o está haciendo la ilustración de una persona que se encarga de cuidar animales y dos animales representativos que son ovejas los justos, cabritos los injustos. Y dice 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, los cabritos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ¿quiénes? Para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto son puras personas los que están. Jesús no murió para perritos, gatos, y ahí yo sé que especialmente hoy en día hay muchas personas que son muy amadores de sus mascotas, etcétera, pero la salvación es para las personas porque nosotros fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios.
Pero recalco esto porque solamente hay personas representadas aquí. Más adelante voy a hacer una comparación con esto. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para agregar una cosa adicional. No somos salvados por obras, pero nuestras obras son una determinación de nuestra salvación. La gracia del Señor es la que nos salva, pero nuestras obras nos manifiestan si somos salvos o no. No sé si notan que aquí Jesús nunca les preguntó a estas personas si creían en Él. Más bien les da a conocer que están en la condición de salvados por las obras que realizaron por Él. Ahora, no es que hicieron estas obras con el fin de salvarse, porque hasta eso, no sé si notan también que ni siquiera se dieron cuenta de que lo habían hecho. Pero cuando lo hicieron por otras personas que son hijos de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, a Él se lo hacemos. Por eso la Biblia también nos dice que cuando trabajamos debemos de trabajar no como si estuviéramos trabajando para hombres, sino que estamos trabajando para Dios. Y entonces, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ¿quiénes? Malditos al fuego eterno. Y el fuego eterno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y Satanás. Ok. ¿Fue el fuego preparado para alguna persona? La respuesta es no. El cielo fue preparado para las personas. Dice, en el 34 dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, o sea, las personas. En el 41 dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás y sus ángeles es para ellos que el fuego eterno fue preparado. Entonces, ¿qué hacen personas allí? Las personas llegan allí porque decidieron no estar en aquello para lo que les fue preparado. Jesús presentó varias parábolas en ocasiones en donde había hecho una fiesta de boda y invitó a personas específicas y esas personas decidieron no ir. Es más, en una de ellas hay una de las parábolas que dice, uno mandó a decir, no puedo ir, me acabo de casar y pues estoy ocupado. Otro dice, acabo de comprar un terreno y necesito ir a checarlo. Y otro dice, acabo de comprar unas yuntas de bueyes y necesito irlos a probar. O sea, tengo otras cosas que son más importantes que su fiesta de bodas. Cuando le damos más interés a cosas que no son del reino de Dios, por eso Mateo nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas los serán añadidos. Entonces queda un tiempo en donde queda cerrada la puerta. Entonces el fuego eterno no fue preparado para los seres humanos, pero todo ser humano que termine allí es porque decidió no estar en el reino del Señor. Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios solamente preparó una cosa para el ser humano, es la vida eterna, pero tenemos lo que llamamos libre albedrío. Entonces cada uno de nosotros decide si vamos a estar o no con el Señor, porque Dios hizo todo lo posible para que todos estemos con Él. Ahora, pero eso es basado en un juicio, así como lo vimos en Apocalipsis 14, donde el ángel decía, la hora de su juicio ha llegado. ¿Y en base a qué es que se hace este juicio? Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2 y leeríamos el versículo 12, que dice, así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por ¿qué cosa? La ley de la libertad. Y esa ley de la libertad podemos ver en unos versículos anteriores a ellos a qué ley es la que se refiere.